Buenas tardes a todos, estamos en el Sucucho Comiquero, el podcast de historieta y otras cosas. En este programa vamos a hablar de una historieta francesa bastante popular que fue publicada desde el año pasado en Argentina y nos parecía que era interesante, no solamente porque el autor es excelente en su historia, en su dibujo, en la historieta en sí, sino que nos parecía que estaba bueno hacer una aproximación al contexto judío histórico que tiene esta obra. Ya vamos a hacer como un repaso que tiene que ver con eso y después todas las cosas que tienen que ver no solamente con la cuestión teológica, sino histórica, y porque está buena, porque está ubicada en el norte de África, entonces como otro tipo de cultura, me parece que hay un montón de cosas como para analizarla. Es una historieta que se llama El gato del rabino, de Joan Sfar. Este autor, cuando digo, fue publicado desde el año pasado en el primer tomo por Hotel de las Ideas, que eran 3 álbumes europeos porque no eran muy extensos, y este año salió el segundo tomo recopilatorio Hotel de las Ideas, que solamente recopila 2 álbumes históricos. Para este programa, me parecía que era la mejor integrante, la que nos podía acompañar, es Ronit Kremer. ¿Todo bien, Ronit? Hola gente, ¿cómo va? ¿Por qué les puedo ayudar? Básicamente, ya varios sabrán por mi nombre, yo soy judía y sé mucho del contexto. Aparte, justo es un cómic que me influye mucho personalmente, ya que mi abuelo nació en Francia, así que, y básicamente me identifica mucho este cómic con lo que fue la historia de mi abuelo cuando estaba en su infancia en Francia. Es por eso. Bien, sí, lo que vamos a analizar es, con spoilers, estos 5 álbumes compilados en estos 2 tomos recopilatorios de Hotel de las Ideas. Vamos a hacer una breve introducción de cada uno de los tomos, de qué va el argumento, pero nos parecía que era interesante que cuando vamos leyendo, o a mí me pasaba que cuando iba leyendo la obra, aparecían un montón de cuestiones que tenía que ver con Francia, que tenía que ver con Argelia, con África y con otras religiones. Con la religión se mete bastante. Me parecía que estaba bueno. A pesar que es una historieta que sería, no sé, géneros más de aventura, ponele. Sí, son varios tomos que son en realidad autoconclusivos. Tú podés leer uno, saltártelo, ir para atrás, para adelante. No hay grandes ciencias con eso. Es una serie que está abierta. Son 11 tomos en Francia. Acá vamos con 5. Y acá está saliendo por Hotel de las Ideas de manera integral. ¿Qué quiere decir? Estamos sacando por ejemplo, el primer tomo tenía 3 y el segundo tenía 2. La Bien, cadencia, por lo que me fueron diciendo, dentro del mismo es anual, así que es un tomo por año. La persona que no le gusta estar comprando desenfrenadamente todo y quiere comprar algo más espaciado, es especial para esa persona. Y el autor es un autor francés, es un autor que tiene mucha influencia judía, ya que la madre es askenazí. ¿Qué significa que sea askenazí? Es que es del norte de Europa, toda la zona de Alemania, Rusia, Alemania, Rusia, la zona de Lituania, Letonia, Polonia, toda esa zona del norte de Europa, y el padre viene de una zona sefaradí, que justamente es de lo que se basa el gato del rabino, que es toda la zona del norte de África, España, Italia, un poco de Francia, son todos los que serían los judíos del norte de Europa, Marruecos también, bien. Turquía. Como para hacer otro comentario más del autor y ya arrancar con este análisis de la obra, podemos decir que nació en Jean Sfar en el 71 en Niza, Francia. Es un guionista, dibujante y director de cine. Y una cosa importante es que es licenciado en filosofía. Se nota bastante la cuestión de cómo mete un montón de aspectos que tienen que ver con el existencialismo, la identidad. Hay un montón de cosas de reflexión. Nunca termina siendo pesado la historia, pero sí, digamos que tiene un montón de cosas para analizar. Este autor, bueno, yo justo agarré, me puse a leer otra obra clásica de este autor, que sería La mazmorra, que la hizo junto con Lewis Jourdain, o como se diga en francés. Esos son como más de 30 álbumes, en realidad querían hacer como 300, y es más que nada como calabozos y dragones, pero bastante cómica. Y ellos dos son los guionistas, a veces dibujan, a veces invitan a otras personas para que dibujen. Incluso Carlos Nine dibuja uno de los álbumes y también me pareció que era excelente, entonces por eso aproveché que se publicó esto en Argentina como para decir, bueno, realmente me interesa el autor. El autor, como decía, aparte de ser guionista y dibujante, también es director de cine. Esto es importante porque después vamos a hablar
de alguna de las cosas que hizo, ¿cierto? Podemos nombrar que hizo como una biografía sobre, ¿cómo se llama el cantante este francés? Serge, ¿Cuál? Serge Gainsbourg, o como se diga, que tiene una hija que también es de música Ah, y, no. ¿no? Bien, pero es un cantante, hizo esa película y después, bueno, hizo dos películas de animación sobre dos historias de él. Una es El gato del rabino, que la vamos a comentar al final de este programa, y la otra de otra historieta que tiene él que se llama Petit Vampire, que bueno, son algunas de las obras. En un momento el tipo es un renovador de la nueva banda de cine, es cierto que es como él y un montón de gente apareció como en los 90 y empezaron a producir bastante y a como romper con algunas cuestiones más de esa historieta franco-belga, ponerle más clásica. Y este autor al principio tenía como mucha producción hasta que se metió a la parte de animación y en los últimos años me parece está produciendo mucho menos. Pero si buscan, hay un montón de cosas como publicadas en Europa y es medio complicado conseguir o leer todo lo que tiene. Sí, incluso la obra en español, si la querés buscar disponible o querés adelantarte a Hotel de las Ideas, no es tan fácil conseguirla y prácticamente que si la querés leer entera la tenés que leer o en polaco o en francés o o en alemán. Bien, Porque en español está recién o sea, un álbum más es todo lo que está traducido en español. perfecto. Entonces ahora vamos, digo, sin tanto preámbulo de la historia de este autor, vamos a arrancar con hablar de estos 5 álbumes, ¿cierto? El primero se llama El gato del rabino y ya empieza con un título que va a decir, bueno, claramente tiene que ver con una religión en particular que se llama el Bar Mitzvah. O como se dice, Ronit, bien. Bar mitzvah. Bien, Vamos a empezar con lo básico. Bar mitzvah es cuando una persona cumple 13 años y es la transición de ser un niño a un adulto. Y es una ceremonia que se festeja, incluso se explica mucho sobre ese tema. bien. Se lee la Torá, que es lo que sería la Biblia, se toman ciertas costumbres y se le va educando el niño con lo que tiene que hacer en la vida adulta. Bien. ¿Por qué tiene que ver este título de este primer álbum? Es porque la historia son 3 personajes principales, un rabino que viven todos en Argelia, su hija, que es bastante joven, tiene como, ya está como la edad para casarse, está en esa, pero en este primer álbum todavía no, y tienen un gatito, ese gato, bueno, y también en esta primera historia tienen un loro, que el loro habla y por lo general no me acuerdo qué era que repetía, pero es bastante insistente y como que al resto de la familia como que les molesta un poco. En las primeras páginas lo que pasa, que como decía Ronita al principio, estos 5 álbumes son autoconclusivos, pero ponerle el primero tal vez sería más importante porque bueno, habría que saber algunas cuestiones básicas que este gato va a terminar hablando porque se lleva mal con este loro o porque en realidad su instinto animal es más fuerte y lo que termina haciendo en un momento se come al loro y lo que termina descubriendo de que adquiere el habla. Y ahí empiezan a pasar un montón de cosas que lo que vamos a comentar en este primer álbum. Y después, bueno, van a pasar otras cosas. Este gato termina siendo como el protagonista, el que a pesar de que los humanos le van pasando cosas, en este primer álbum es bastante el protagonista porque es el que quiere hacer, se quiere convertir al judaísmo, quiere hacer un montón de cosas. Ya a partir de los otros álbumes va a ser un poco más un espectador, va a participar, pero no tanto. Sí, sí. En un principio hablado de esto, incluso hay muchos dilemas que se van mostrando en el álbum mismo, como por ejemplo los dilemas dentro del rabino, la costumbre que tiene un rabino de que cuando tiene una duda consulta con otro rabino, todo el tema de el pudor y lo que es el rabino dentro de la comunidad, la gente que cree ser religiosa o se cree la más religiosa y en realidad en el fondo esa persona no es tan religiosa, sino que directamente lo oculta o lo muestra por otro punto de vista. Se ponen todos esos dilemas y esa sería la base de lo que yo vi en el primer tomo. Sí, Mi visión. no, pues, yo lo que había notado, lo que me parecía interesante, lo primero, o sea, en esta primera historia, por el gato, que es bastante chanta, tiene una personalidad bastante marcada. Por lo general, John Farr hace toda una descripción de cómo son los gatos y todas las características que tienen. Y este gatito, cuando aprende a hablar, se comunica con su dueño y
realidad tiene más aprecio con la hija. Y una de las cosas que le plantea al rabino es que él quiere ser judío. Él quiere ser judío porque de esa manera va a poder estar más cerca de la hija del rabino, porque está como casi como enamorado, pero es una cuestión como un vínculo como de animal y dueño, y a él le parece que está bien. Cuando le pregunta eso, el rabino claramente le dice que no, porque es un animal y que en la Torá no se dice que no se pueden hacer eso. Y después el gato, por insistir, le dice, bueno, vamos a hablar con otro rabino, que es lo que decía Ronit, y ahí van con otro rabino que tal vez es un poco más estricto, y tienen todo un dilema que tiene que ver con eso, si pueden al gato convertirlo o no, y que pueda hacer esa transición. Que en un momento incluso le dicen, no, el problema es que vos sos muy chico y todavía no tenés los 13 años, como decía Ronit, y él dice, bueno, pero en años de gato ya soy como un adulto, entonces lo podría hacer. Y después en un momento lo que terminan también diciendo que él sabe leer y siempre supo leer, que en realidad no podía hablar. Entonces no tiene ningún problema en poder leer estos textos y poder estudiar como para hacerlo. Sí, sí. Básicamente es eso. Y ese sería el primer tomo. El segundo tomo, No, espera, vamos a hacer. espera Sí, antes de terminar para. con eso, quería decir unas cuestiones más. Me parece que está bueno la historieta ya de entrada que plantea, por ejemplo, en la primera página, habla sobre los gatos y los perros. Y dice por qué a los judíos les gustan más los gatos que los perros, y tiene que ver una cuestión como diciendo, bueno, la historia de los judíos que son perseguidos, todo lo que sabemos, entonces voy a decir como que tiene un apego un poco más cercano a lo que es la personalidad de los gatos. Después otra cosa que me parece que está buena e interesante es como el autor analiza la religión y las critica. Pone el lado, utiliza al Sí, gato para criticar un montón de la religión, incluso bastante humorístico, y más que nada lo que trata de agarrar del rabino y el otro rabino que es mucho más estricto, la cuestión es de que le empieza a cuestionar cosas, como diciendo, bueno, en realidad, ¿dónde dice que yo no puedo hacer tal cosa? Vos, todo lo que vos decís y todo tiene que ver con tu libro sagrado, pero por ejemplo, yo te planteo que no puedo por ejemplo, que quiero ser judío y dónde dice que no. Entonces van a hablar con el otro rabino y no encuentra un pasaje, pero él ya sabe otro. Me parece que es interesante. Esto es teórico, esto es bastante de teología, pero bueno, como lo hace el autor, que es bastante humorístico, es bastante crítico de esas cosas, el tipo realmente sabe. Otra de las cosas que me parecía que estaba bueno es que no tiene tanto que ver con la religión, sino que tiene que ver con la importancia que le da el autor eh, a los sueños y al habla. Y ahí tuvo unas páginas que también es bastante interesante, que plantea que el gato, antes, cuando era solamente un animal y no podía hablar, tenía unos sueños bastante simples, que era, bueno, tener relaciones con gatas y salir a cazar y a la noche comer y no mucho más. Y cuando aprende a hablar, dice que antes de eso siempre eran sueños como buenos. Y cuando aprende a hablar, lo que hace el autor bastante interesante, que acá se mete con conceptos filosóficos, dice que el lenguaje tiene que ver también con una cuestión de reflexión y de pensamiento. Entonces él ya tiene una idea mucho más compleja de ese mundo y empieza a tener una pesadilla donde, donde su familia humana mueren o pierden la vida, entonces por eso él se siente mal y como que se siente bastante mal por esa situación. Entonces también es la bastante. soledad. Sí, sí, como que le agarran angustia, le agarran un montón de cosas que me parece que es muy copado. Lo último que me parecía que estaba bueno, bueno, dos cosas. En una parte, que justo le iba a preguntar a Ronit, cuando el rabino se levanta, hace algo con su brazo que después en otros álbumes posteriores, estas personas, el rabino o otros personajes que aparecen hacen lo mismo. No sé qué hacían, están en la cama, ni bien se levantan y hacen algo con el brazo. ¿Qué es eso, Ronit? Esos se llaman los tefilín. Eso se pone todos los días, menos los días festivos, que sería Shabbat y fiestas. Se pone todos los días, solo los hombres. He visto mujeres en Argentina. Hay corrientes religiosas que lo hacen las mujeres. Madonna se lo puso en un videoclip. ¿Y qué viene a hacer? Pero Porque no entendía, parecía que era como que un trapo sí, o así. justamente es la forma que tienen los hombres de rezar en el día. Los hombres sí están obligados a rezar, las mujeres no. Y justamente la idea es que como recordar a Dios, incluso se dice una plegaria como alabando a Dios, Bien, que es la del Shema Israel, que aparece incluso en el cómic. sí, después más adelante vamos a ver la importancia de Dios y su nombre, que en el segundo álbum hace como una participación bastante importante de algunas cuestiones. Lo último para decir era que, bueno, este rabino, que es como su dueño, también tiene discípulos y aparecen, y eso los caracteriza bastante, de una manera bastante interesante.
Y este gato como que no cree tanto en estas personas y los cuestiona porque dice, cuando los observa, hay mucha observación y de crítica a esta religión y después a otras costumbres humanas y utiliza el gato como excusa. Y él dice que estos discípulos del rabino, en realidad, todo lo que están haciendo o lo que le están demostrando al rabino que saben sobre la religión, lo hacen por beneficio personal y él incluso al que supuestamente lo odia a él porque lo patea y eso, lo persigue en una parte del álbum y ahora donde termina. Y él considera que esa persona en realidad no puede ser tan puro y puede ser un discípulo tan aplicado, sino que tiene que tener alguna falla. Y Y al en, final, sí, y en realidad la falla es que básicamente él aparentaba ser puro, pero en el fondo él iba él iba a otros lugares de otras religiones y se hacía el desentendido, por así decirlo así. sí. Y ahí termina como la historia, incluso termina de manera bastante como cómica, como diciendo, bueno, encuentra que al final esta persona no era tan puro, fue un burdel que era de los árabes. Acá tenemos una referencia a otra religión que incluso después en álbumes posteriores va a nombrar a las otras religiones monoteístas de la zona. Y es bastante interesante cómo las tres juegan, porque vos decís, tanto en esa zona que comparten un montón de cosas y cada uno tiene una visión bastante como, algunos son más flexibles con las otras religiones y tolerantes, y algunos de las otras religiones son mucho más rígidos y se llevan bastante mal. Entonces está bueno cómo se dan todos esos intercambios. Pero bueno, ahí terminó el primer álbum. Yo no sé si querías decir algo más, Ronit. ¿Qué te pareció? Como me comenté, a mí me llamó mucho la atención todo el tema que hablaba del aparentar, la crítica al aparentar ser judío y ser impoluto, pero en el fondo no darle bola. Todo el tema del cuestionamiento al rabino, el tema de que hay veces que uno tiene la verdad, pero tiene que en cierta manera ser discreto como para no estar chocando tanto con la gente. O sea, me pareció muy interesante todo ese punto de vista y también está o sea, me pareció muy bueno eso como una introducción en sí. Sí, y me parecía que estaba bueno incluso que te mostraba dos rabinos y la visión que tenían como diferente, como este gato. Al final, en un momento como que termina, como, no sé, no me acuerdo si lo terminan convirtiendo, porque bueno, una de las cosas que Sí, dan, sí, lo hacen judío. sí, sí, lo hacen judío. Porque una de las cosas El- que demuestra él es que es bastante inteligente, sabe leer, entiende las cosas, las puede cuestionar. Y otra de las cosas es que el rabino, que es el personaje principal, a lo largo de la historia va a ser cada vez más flexible y se va a dar cuenta que algunas cosas no hay que ser tan rígido, que tiene que ver con las leyes de esa religión. Y se va a dar cuenta que en realidad hay otras cosas que son más importantes. Y entonces está bueno como este personaje al principio era bastante duro y con el correr de los capítulos cada vez va a ser más flexible y se va a dar cuenta de otras cosas. Incluso está bueno eso porque creo que es uno de los mensajes que quiere transmitir la obra. sí, sí, Bien, sí. pasemos entonces al segundo álbum. El segundo álbum que se llama El Malca de los Leones. Un nuevo personaje que aparece que va a contar un montón de cosas. Pero podremos arrancar como diciendo, bueno, como el primer título y todos los títulos de estos álbumes tienen que ver con aspectos de la religión judía. En este caso, que es el Malca de los Leones. El Malca significa rey, pero lo que me parece extraño, que aún la verdad estuve buscando en internet y no encontré la respuesta, que el Malca significa el rey de los leones, pero Malca es rey, ese es un nombre en femenino. Entonces, tipo, está hablando como la reina de los leones. Traté de ver a ver si estaba escrito en algún lenguaje como el ladino, que es el lenguaje que se hablaba en África, o en algún otro idioma que fuera así, y no encontré nada. Y me parece que debe estar jugando con algún dilema Spar, y la verdad no lo encontré. Si lo encuentro, lo dejaré a pie de página. Eso para aclarar en un inicio. Bien. Sí, me parece que es interesante. Entonces aparece este personaje. ¿Quién era el Malca de los Leones? ¿Quién es este personaje? ¿Y qué viene a hacer a la vida Es del el, rabino? es el primo del rabino, incluso el primo del rabino como que él viene a romper con ciertas costumbres porque se está hablando también en un inicio de lo que es la discriminación de lo que era al pueblo judío y árabe a principios del siglo XX. Eso lo podemos hablar luego, o incluso dentro de aquí. Básicamente, a principios del siglo XX, en la zona de África se discriminaba muchísimo a lo que eran los judíos por lo que eran los pogromos, en la zona de África del Norte también. Incluso eso derivó después de la Segunda Guerra Mundial a su expulsión dentro de esas zonas. Y es un ejemplo muy bobo, pero cuando dicen me gustaría sentarme en un café y no lo dejan Sí, por ser judío,
estamos hablando de eso. Sí, está bueno que ya es en un momento que después tiene como una significación importante. Este rabino quiere ir a un café. Cuando se sienta le dice el mozo que no admiten ni judíos ni árabes. Después más adelante, en una parte hablan sobre la importancia de los libros que tiene que ver con Dios, la palabra y esas cosas, y nombran a una revuelta árabe que había pasado en Argelia, en este momento que es francés, y en realidad los que estaban persiguiendo en ese momento eran como los árabes, pero también terminaron persiguiendo a los judíos, y era como, en ese momento, pero los franceses eran como que más o menos estas dos poblaciones, estas dos comunidades, estaban bastante como, no querían a ninguno de los dos. También está bueno como marca eso. Y en esa época vale la pena recordar que también fue cuando empezaron todas las expulsiones de los judíos fuera de esas zonas, no tanto por el tema de la tolerancia, sino porque empezó todo el tema de las revoluciones, el nazismo, la Primera Guerra Mundial, entonces todo el odio empezó a como que aflorar en cierta manera. Es por también parte de lo que sería el contexto histórico. Sí, acá como está ambientado en en las primeras décadas del siglo XX, bueno, podemos ver eso, es una Argelia, tiene que ver con Francia, y después más adelante sabemos lo que terminó siendo eso, que es bastante horrible todo lo que hizo Francia en ese país, y es como incluso tiene influencias para América Latina y para Argentina. Métodos de torturas de la última dictadura militar la aprendieron gracias a a los militares franceses que habían aplicado todos esos métodos de tortura, como la picana y todas esas cosas, en, en Argelia, los franceses. Entonces tiene una tradición bastante horrible. Después más adelante incluso van a mostrar, no sé, Rusia y otros países, en realidad la Unión Soviética, y el trato que tienen los judíos. Siempre hacen como esa aclaración, como diciendo, bueno, es un pueblo perseguido, y siempre cuando hay una crisis, siempre es perseguido, por casi siempre por unos motivos de discriminación, y agarran algunos argumentos bastante malos. Más que nada, eso está bueno ver esto, porque todo esto me parece lo interesante es que antes del nazismo, a veces la gente se quedó con la idea del holocausto y toda esa persecución y ese exterminio de esta comunidad y otras poblaciones, pero me parece que está bueno ver esto como diciendo, esto no tiene que ver con el nazismo, esto es anterior y esa persecución venía en Europa desde cientos de años atrás. Sí, incluso podemos hablar de la segregación de lo que sería el rabino y su zona, porque si tú vas viendo, hablan de la zona de los judíos y la zona de los árabes, la zona como que se van segregando dentro de barrios, justamente por toda la discriminación que existía, que eso es todo preguerra, posguerra o incluso al día de hoy. Cuando se habla de barrio de la comunidad, se está hablando de eso también en cierta manera. Bien. Entonces, en este segundo libro lo que podremos decir es eso. Aparece esta persona, el Malca de los Leones, que tiene una visión bastante mucho. Es como más. Es un viajante, una persona que viaja, conoce el mundo, es una persona nómada, que tiene una visión bastante más flexible con algunas cuestiones, pero con otras cosas es bastante rígido, incluso está a favor de como diciendo, bueno, si hay que resolucionar las cosas, se mata una persona y listo. En algunas cuestiones como que tiene una integridad discutible tal vez. Parece que lo bueno que tenía en volviendo a los aspectos, ya abordamos algunos aspectos históricos, podríamos abordar los aspectos que tienen que ver con la religión judía nuevamente. En este segundo libro, al rabino le van a ofrecer un trabajo que va a ser rabino no me acuerdo de dónde era que iba a estar, como en un lugar más Rabino importante. de una comunidad. Como que Volvemos a lo mismo. sí, Ahí lo explico porque esto es para largo. Las comunidades no es que es una comunidad judía, sino que hay una comunidad judía central y dentro de esa comunidad judía central hay varias corrientes ideológicas y dentro de esas corrientes ideológicas es que existen los rabinos. Y por eso al rabino lo que se le ofrece es ser rabino de una subcomunidad. Como hablamos de Argelia y Francia, Argelia dependía de Francia, el real rabino estaba en Francia y él era el que delegaba a Argelia los rabinos que estaban disponibles y los que creían líderes comunitarios. bien. Y una de las cosas que también muestran en este segundo libro es que para poder ascender de alguna manera en ese trabajo, le piden que va a tener que hacer una traducción. Y esa traducción, acá empiezan a haber unas cuestiones que voy a decir, bueno, va a tener que aprender o tiene que conocer varios idiomas. Porque bueno, como tiene que ver con Francia, le dicen que tiene que ver que tiene que ver con Francia. Y también tiene que hacer algunas traducciones que para eso, cuando lo quiere hacer, se prepara.
al parecer ese es como el examen que le van a tomar, y agarra, no sé qué libro sagrado, porque no es la Torah, es otra cosa, ¿cierto? Las traducciones que hace con Sí, ayuda. la Kabbalah. La Ah, Kabbalah que son interpretaciones. que después más adelante aparece incluso un personaje que le dicen como el cabalista, una persona Sí. bastante complicada y el gato le hace también una crítica. Acá me parece que está bueno lo que agarran diciendo, bueno, el gato le dice, bueno, ayúdame con esto, le dan el libro y agarra y empieza a hojearlo como diciendo, bueno, me tenés que dictar alguna de estas fábulas. Y empieza a buscar un montón de esas fábulas y termina como que eligiendo una que esté buena y está bueno que va haciendo como una descripción de varias de esas fábulas. Digo, no sé si las conocía, digo, son importantes, digo. No, no parece ninguna fábula así muy importante. O sea, yo lo leí, no le encontré. O sea, como que estaban hablando de un libro en latino. Básicamente también yo lo vi desde el punto de vista de que querían que el rabino tuviera una educación básica. Si bien puede tener una formación muy sagrada, hay muchas veces en ciertas comunidades que son muy cerrados y no tienen formación básica. Y lo que estaban tratando de mostrar era esa brecha de la educación francesa en el siglo XX como es completamente diferente a lo que es en la educación en la educación judaica. Sí, Incluso eso está mejor reflejado en la película, lo vi mejor ahí, que lo bien. muestran como una escuela de niños. Después otra de las cosas que plantea cuando está leyendo estas cosas, en un momento el gato hace toda una explicación de la importancia del nombre de Dios. Él dice la importancia que tienen los papeles y el nombre, como según él, solo se pronuncia en verdaderas plegarias el nombre y hace toda una descripción de como que hay diferentes maneras de decir Dios y solamente cuando rezás decís como el verdadero y de las otras maneras no. Y también habla de la importancia de los papeles, que estos son sagrados, plantea lo del tema que es un delito grave, si llegas a quemar un papel o romper un papel donde está escrito el nombre de Dios. Después más adelante incluso se habla sobre esas cuestiones, me pareció también cómo explicaba toda esa situación. Sí, sí, dentro del judaísmo el nombre de Dios hay como que recuerda hay muchísimas veces nombres, hay nombres que no se pueden solo, hay nombres que solo se pueden leer, no se pueden decir. Hay nombres que se pueden decir, hay nombres que se pueden leer y decir, hay nombres que se tienen que decir con, o sea, hay todo un protocolo grande, incluso eso de que no se puede romper, se tienen que enterrar Sí, ahí y plantean que sí, incluso lo tenés que enterrar en un cementerio. sí, Pero sí, bueno, es en un importante. cementerio, O lo tenés que guardar en un lugar que nunca le vaya a pasar nada porque es como la representación y porque está es sagrado. es sagrado y es Dios y una cosa así. Entonces le dan una importancia bastante. O sea, le dan importancia a estos libros sagrados o a estos papeles que ni siquiera es que son sagrados, pero bueno, le dan esa importancia. Otra de las cosas que me pareció que estaba bueno es que en un momento el gato, para cuando el rabino va a rendir, como es bastante horrible para el tema de la ortografía y eso, y quieres que le va a ir mal, el gato lo va a acompañar como para ayudarlo. No lo dejan entrar a este lugar para el examen y el gato se queda afuera. Cuando lo quiere ayudar, dice algo y tiene como un castigo, o así lo vi yo, que el gato termina invocando el nombre de Dios, que dice Adonai. Sí, sí, ese es uno de los nombres de Dios, lo invocó de manera no correcta y como que tuvo castigo por hacer eso. Que en realidad también eso te lo desarrollan en el libro, o sea, era más bien que tenía que el rabino tener fe en sí mismo y no tanto creer en los demás para poder salir adelante. Para mí esa es la moraleja que deja y está muy buena. Sí, y porque bueno, en el principio él cree que desaprobó eso y que fracasó, que en realidad él cuestiona como diciendo, bueno, yo soy una persona que hace 30 50 años que soy rabino, conozco la zona, conozco un montón de cosas, y me va a reemplazar un judío francés que es un europeo, que solamente lo único que conoce sobre esta zona no es nada, pero tiene esa formación y por tener esa jerarquía de ser europeo me va a sacar el trabajo. Al final termina aprobando con lo mínimo, pero aceptan. Y a partir de este momento el gato pierde el habla. No te dicen por qué, pero bueno, es después de esta situación de haber dicho, invocado el nombre de Dios, que deja de hablar. No puede comunicarse y cuando él habla, que podemos leer lo que dice, el resto de los personajes humanos Le lo, miau. leen miau, si lo escucha maullar. Después Sí, otra cosa más. Sí, sí, que en realidad es una excusa para poder mostrarte los sentimientos de las otras personas. Te muestra también la frustración de la hija porque no, te muestra la frustración de la hija porque porque el padre no quiere decirle que no puede leer.
Y también en el anterior hay una crítica del padre a la hija a leer cosas que no sean bíblicas, o sea, la hija querer informarse de lo que es el mundo exterior y el padre de lo que es la Biblia, ese Sí, tipo de cosas. es bastante rígido con eso. Después, como para ir cerrando con este libro, terminan pasando como dos situaciones. Una es que van a una casa, el Malca, junto con el rabino, el gato, donde hay una persona anciana que está por morir, está casi, y termina está moribundo, entonces dicen, bueno, quiere ir como para ayudar o lo que sea, para darle el pésame, y termina muriendo. Y acá es interesante porque lo que termina pasando es que muestran que hay como diferentes tradiciones dentro de la misma religión sobre qué hacer con ese cuerpo. Y el gato y el rabino se dan cuenta que para exhumar un cuerpo, dependiendo de la religión a la que pertenezca o a la zona donde hayas nacido, hay algunas diferencias. Entonces da toda una situación que por lo general la vuelvo a repetir en varias oportunidades, que es casi como una comedia de enredos, donde los personajes no se entienden y todos en realidad creen en lo mismo, pero por tener algunas diferencias, terminan como ahí bastante como incomunicación. Sí, justamente eso es una de las fábulas, incluso hasta que se hablan en lo que es la Biblia, lo que sería la Torre de Babel. Lo relacioné con eso, como diciendo, es lo mismo, todos hablamos lo mismo, pero en realidad uno quiere una martillo y el otro le tiene un zapato. Como que en realidad es la misma religión, pero dentro de la misma religión depende de la corriente, depende de la costumbre que tengas que hacer. Eso hasta me ha pasado de yo querer respetar ciertas cosas y que me empiecen, ay, ¿de dónde venís? Bueno, como venís de tal lado, esto es de esta manera, y es tipo, y si tengo ganas de hacerlo de la otra, eso me pasa bastante frecuentemente. Sí, lo que plantean acá es que como esa familia era de origen marroquí, entonces tienen un montón de cosas diferentes solamente por haber nacido en otro país, a pesar de que comparten la misma religión. Y acá cuando se mezclan un montón de cosas, que vos decís, bueno, en realidad esta religión es como más parecida a algo cultural, tiene que ver con la comunidad, te influyen un montón de cosas de tu vida diaria y bueno, terminás generando esas cosas. Por último, en una situación el rabino necesita ir a reflexionar y termina yendo a la tumba de una persona importante que se llama Saúd Esfar. Es interesante acá porque acá conoce a otra persona y a un animal, que después en los otros capítulos, en los otros tomos, va a volver a pasar algo de eso. Esta persona, yo no sé si lo querés contar, digo, qué van a hacer y qué termina pasando. Sí, o sea, esa persona no es judía, se van juntos, incluso el rabino se empieza a sentir deprimido por toda la situación, se siente abrumado, va con él y esa persona es la que le dice, tu destino depende de ti mismo, no depende de lo que digan los demás, y ahí es donde él abre la carta y se da cuenta que salvó. Sí, lo que plantea es que claro, no quería leer esa carta de si había aprobado o no. Y en realidad los dos van a una tumba de una persona importante que tiene que ver con su religión y ahí se dan cuenta en el camino, no ellos, sino el gato y el burro de la otra persona que se ponen a discutir sobre el origen de esa persona, si en realidad es judío o es árabe. Y es como que cada uno, está bueno Sí, que da incluso una explicación como diciendo, no, en realidad el nombre viene de, y cada uno da una explicación diferente de cuál sería la acepción o la explicación de dónde viene el nombre. El gato dice que tiene que ver con el judaísmo y hace una explicación. Y el y el burro, burro no, el burro hace otro. sí, y es que también es interesante. Y después al final, ellos son como los que discuten eso, porque tal vez porque son animales. Pero el árabe y el rabino cuando hablan y terminan como bailando o festejando, ningún problema tienen entre los dos. Incluso hay una frase que dice, entonces rezaron los dos, uno mirando a Jerusalén, el otro hacia la Meca. Entonces, bueno, hay algunas cosas que vos decís, comparten, y me parece que es una de las cosas que va marcando en los diferentes libros, como diciendo, bueno, más o menos. com- Es lo mismo, solo que va cambiando la forma de las Sí, pero creencias. sí, incluso más adelante es bastante explícito el rabino, como cuando habla con los árabes, que dice como diciendo, bueno, en realidad los dos creemos en el mismo Dios, tienen diferentes nombres y lo adoramos de manera distinta, pero compartimos un montón de cosas. Y bueno, justo la otra, ese interlocutor es mucho más rígido y no está de acuerdo y se genera como una disputa. Pero bueno, también es interesante eso, que hay como toda una cuestión de vas aprendiendo sobre diferentes religiones y sobre diferentes detalles. Me parece que está bueno. Sí, Y sí, sí, termina, aparte, sí, sí. No, me parece muy bueno todo el tema de poder aprender diferentes culturas, como mostrando lo que es Francia al día de hoy
y lo que es el norte del norte de África, lo que era antes, hasta 1960, que eran muchas culturas juntas, y esas muchas culturas manifestándose entre sí, teniendo sus cruces y sus diferencias. Y este capítulo termina con que aparece un rabino que venía de Francia y él creía que le iban a robar el trabajo porque era francés, lo que sea. En realidad esa persona iba a ir a otro lugar, a otra comunidad, y él se iba a quedar con ese trabajo. Pero se entera que su hija lo conoció y que se va a casar con esa persona, y bueno, ahí al rabino le cae como todo bastante para atrás. Y pasamos al tercer álbum, que se llama El Éxodo. Nuevamente, como todos los títulos, tiene una referencia que tiene que ver con la religión. ¿Cuál sería esa referencia? Y la referencia es más vinculada a lo que es el casamiento. ¿Para qué busco? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, me perdí. ¿El qué? ¿El tercero? El capítulo era No, por eso el el tercero. éxodo, sí. El éxodo está vinculado a la parte de irte de tu país, y el éxodo se considera como la parte cuando los judíos se van de Israel hacia otro país. O sea, acá lo podemos relacionar como la ida de Argelia a Francia, Sí, de la hija. porque lo que hace cuando se van a casar es lo que le plantea a esta persona, el futuro esposo de su hija, que le dice, bueno, van a conocer a mi familia, vamos a ir a Francia. El rabino está bastante en contra de eso, pero bueno, terminan yendo y bueno, conocen París. Cuando llegan a París, los dos se sienten bastante mal por tener unos orígenes africanos. En todo este capítulo, la hija se va a sentir como menos, considera que por tener un origen de Argelia, el resto de la familia de su futuro esposo la ve como alguien menor, como menos importante. Cuando anda en la calle también considera que la gente la mira como algo rara, y tiene como una cuestión que es bastante perseguida, a pesar de que su pareja a cada rato le dice que no hay ningún problema. Está todo bien con eso. Y después lo otro importante, que una vez más tiene que ver con la religión, es que llegan a París ese día, que es como la tarde, noche, y es un sábado, ¿cierto? Entonces hay toda una explicación de las cosas que podés hacer y no hacer, tienen que ver con eso, ¿no? Sí, hay muchas limitaciones, como por ejemplo no se puede viajar, no se pueden prender luces, no se puede prender tecnología, no podés, no podés trabajar, no podés... Prácticamente es un día de reflexión y desenchufe de uno mismo, y tenés que sentarte a reflexionar. Y en Ahí, realidad sí. también, en cierta manera, la otra relación que encontré es con el tema de ellos, de venir de un pueblito del medio de Argelia, que todos se conocían, que los Ah, sí, rabinos y se la gran conocían, ciudad. y ver una gran ciudad y ver todo el choque cultural que tenía ella y el papá. Y la otra cosa que me parece que es importante, en este capítulo también va a aparecer un personaje nuevo, que sería el sobrino del rabino, que lo quiere conocer, porque se ha ido varios años a París y él dice que es un músico importante, entonces lo quiero conocer, a ver qué está haciendo con su vida. Y cuando lo conoce, una de las cosas que le dice, como diciendo, bueno, es músico callejero y ese día está trabajando. Entonces el rabino le cuestiona, como diciendo, no, pero nuestra religión te prohíbe eso. ¿Y qué le dice el sobrino, que es bastante interesante? Se lo cuestiona esa imposición y dice que es elitista, como diciendo, no, solamente no podés trabajar y no hacer un montón de cosas si sos una persona acomodada, que tenés un trabajo estable. En cambio, para el resto de la gente, si vos sos pobre, clase baja, dice, yo tengo que trabajar todos los días, es más, por ser músico y que trabajo en la calle, un sábado es cuando hay más gente y tengo que trabajar. Entonces, como diciendo, una vez más, ponen algunas cuestiones como diciendo, bueno, tal vez lo más importante acá no es que seguir las reglas al pie de la letra, sino otras cuestiones. Me parece que está bueno cómo cuestiona eso. Nunca es faltándole el respeto a la religión, como diciendo esto el mal absoluto, pero relativizando algunas cosas. Entonces es interesante cómo planteó su sobrino como diciendo eso. Y después incluso cuando lo conoce al sobrino cómo trabaja, es bastante interesante porque él tenía como una visión diferente. Y cuando lo va a ver cómo trabaja, dice que para que sea más conocido y para que la gente lo apoye y lo escuche, él se disfraza de árabe, incluso con ropa, o sea, se viste de árabe y canta canciones que tienen que ver con esa religión y con esa cultura. Cuando el rabino le cuestiona eso como diciendo, ¿por qué estás haciendo eso? Sos doble camiseta. Él le dice, no, lo que pasa es que si yo hablaría como, si yo quiero parecer judío, estoy en Francia. Y para ser judío en Francia no puedo tener ni este acento, ni esta forma, ni esta fisonomía. No me acuerdo qué es como dice, que
En Sí, le realidad, decían turca a la hija y la hija decía, pero yo no soy turca. Y era porque le decían turca, pues básicamente la mayoría de la comunidad sefaradí en Francia es de Turquía, en ese momento. bien, y por eso, y lo cuestiona eso, como que lo tratan como diciendo, bueno, en realidad sos como de África, Medio Oriente, como diciendo, si sería judía de Europa, francesa, en realidad debería ser, no sé qué, blanca, no sé, digo, cómo sería el prototipo de judío que por eso no los Eh, reconocen como judíos. En realidad ahí hay todo un tema porque justamente la mayoría de los judíos que provienen de Francia no son justamente blanquitos, ni generalmente siempre se tiene la idea de estereotipo de judío es una persona de tez blanca, pero esos son los ashkenazíes. Los sefaradíes son de tez más oscura, entonces tipo ya en Francia hubo mucha mezcla, generalmente depende de la corriente que quieras ir, la corriente qué tan judío te consideran, pero general, imagino que de estarlo diciendo por el ser el polaco Sí, o el alemán, más por ahí. creo que en un momento le dicen, como diciendo, solamente yo podría ser de judío y tocar música que tenga que ver con esta religión y vestirme de esa manera, si sería polaco. Dice, para los franceses, un judío es polaco y es así, como nosotros tenemos otra cara y otra forma de hablar, lo que sea, parece para ellos somos todos africanos y somos todos árabes porque es lo mismo, y entonces también es interesante. Otra cosa como para este día de imposición, lo que le termina pasando al rabino, tiene varias situaciones, quiere ir a comer, pero no puede utilizar pues, tampoco el dinero, entonces bueno, hay algunas cuestiones de que se termina dando cuenta que si quiere un restaurante y le quiere decir eso a la gente, en una ciudad que no se conoce le dicen que no, como diciendo, bueno, y a mí qué me importa, eh, vos tenés que pagar acá lo que importa el capitalismo, no una religión. Y lo que termina pasándole al rabino, que es interesante, empieza a llover, porque llueve todo ese día, y se quiere meter ¿cómo se llama? A un templo judío. Y lo que pasa que cuando Sí, se mete sí, a una sinagoga y cuando se quiere meter, está cerrado. El gato le dice, toca el timbre a ver si nos atiende. Como dijo Ronit, no puede usar aparatos eléctricos, entonces no puede tocar el timbre y se termina yendo a un lugar que sí está abierto, que es una iglesia católica. Cuando entra a la iglesia católica, tiene que pelear con un montón de prejuicios que tiene que ver con las imágenes. Ve a Jesús de esa manera y lo cuestiona, ve un montón de imágenes, como diciendo, bueno, qué estamos haciendo acá? Pero una vez que rompe con eso, dice, bueno, me voy a quedar igual porque tengo que pasar la noche. Y ahí, como en el otro episodio, el gato habla con un perro callejero, que el perro callejero, una vez más, tiene como una discusión con el gato sobre la religión católica y la religión judía sobre algunas maneras de ver el mundo. Entonces, bueno, le cuestiona esas cosas como diciendo, bueno, pero ustedes son judíos, ¿qué están haciendo acá? Porque no sé qué. También es interesante cómo aprovecha, más que nada en estos álbumes, que vos decís, termina siendo el gato con otros animales discutiendo algunas cosas que, bueno, son no serían tan importantes, pero bueno. sí, sí. Cómo, volvemos al mismo punto, cómo las diferentes religiones terminan como que surgiendo en unas y en realidad están teniendo los mismos valores. Sí. Como que es por ahí. Y el final de esta historia me parece que está bueno, que vuelve el reino a Argelia y cuenta su experiencia en Francia, en París. Porque una de las cosas que va a conocer a la familia del novio de su hija es que los padres, como que no son muy religiosos, incluso el padre del futuro esposo, su hija, dice que no le interesa la religión, como diciendo, bueno, yo soy judío, pero no la practico, incluso soy bastante relajado en ese sentido, pero mi hijo quiso meterse con la religión y bueno, como no está tan de Sí, acuerdo, incluso lo ves en los dibujos de las vestimentas, que tú ves el rabino que está vestido con trajes típicos, sí, incluso la mujer está vestida con lo que serían más trajes típicos en lo que serían y vos lo ves al otro vestido como persona normal, como un... Ves a una persona normal y ves un hijo de vecino y no lo distinguís. sí. Y para cerrar, entonces, cuando estamos nuevamente con la gente en sinagoga, le dice, como diciendo, bueno, estuve en un viaje en Francia, conocí París, y una de las cosas que me llamó la atención es que los judíos de ese lugar no respetan la Torá, pero son felices. Dice, entonces, amigos míos, sí se puede ser feliz sin respetar la Torá. ¿Para qué gastarse tanto en aplicar todos los preceptos que nos complican tanto la vida? Cuando le dice eso a la comunidad que están reunidos en el templo, toda la gente como lo empieza como a cuestionar, como diciendo, bueno, vos tenés que defender esto, y como que no lo entienden.
él lo entiende porque tuvo esa experiencia, cada vez empieza a ser más abierto a un montón de cuestiones, pero bueno, el resto de la gente no entiende eso y bueno, le parece raro. Sí, sí, justamente es lo que hablamos. Veníamos hablando de las corrientes judaicas, o sea, como que hay que ser todo. Por lo menos es mi filosofía, la de ser tolerante y tratar de tolerar a los demás y no tratar de imponer lo que uno piensa y no tratar de imponer lo que uno piensa y no tratar de imponer ni hacer lo que a uno se le exige. Por lo Bien. menos esa es la idea de lo que te quieren dejar. Pasamos al cuarto capítulo que se llama El paraíso terrenal. En este capítulo los personajes principales está el gato como siempre, el rabino, pero tiene bastante importancia el Malca, que cuenta algunas cuestiones, hace todo un viaje donde lo acompaña el gato y su león, conocen algunas cosas. Yo no sé qué puedes decir, yo qué te pareció este cuarto álbum. Este cuarto álbum es el cuando aparece el personaje de. Es cuando aparece. Para que no me acuerdo, justo no me acuerdo mucho, pero es cuando No, sí. aparece el personaje de que van al jeque, ¿no? Claro, porque en realidad lo que termina haciendo es que va caminando con. Hay dos cosas. Por un lado va caminando y él va contando como diferentes historias. Que ahí como que en realidad él dice que muere un montón de veces, le habla a la gente. Dice que él conoce otros idiomas y otras culturas, como por ejemplo en Malca le dice que dice yo sé árabe, pero no estoy autorizado a cantar plegarias musulmanas, pero como diciendo, bueno, por lo general estas personas conocen las otras culturas porque no hay una frontera que los separe de una manera tan tajante. Y otra de las cosas que aparece, bueno, hay una serpiente, todo el simbolismo que tiene que ver con la serpiente cuando los acompaña en ese viaje y que esta serpiente habla con el gato y bueno, tiene una visión un poco diferente del mundo sobre, según esta serpiente, que hay que hacer con la vida de los amigos. Otra de las cosas que me parece que estaba bueno, digo que por eso te iba a preguntar, es que están en un lugar que se llama Orán y el rabino y el Malca conocen un cura, supuestamente sería como un cura, como está vestido, y empieza a criticar a las otras dos religiones. Habla todo de los musulmanes de manera bastante crítica y de los judíos también, está como en un lugar que los empieza a criticar a ambos. Y un montón de gente lo está escuchando y el tipo habla como si nada, como diciendo, no, los responsables de todas las cosas malas son los judíos y las otras dos religiones, como diciendo, bueno. Y por eso también en cierta manera se llama el paraíso terrenal, porque está hablando de. ¿Cómo lo vinculo con el judaísmo? Está hablando de lo que sería tratar de cuestionar a los demás tratar de cuestionar a los demás sin tratar de, como que diciendo que cada uno tiene la razón. Sí, Viene por ese lado. sí, y después la otra cosa que aparece otro personaje que habla con los discípulos del rabino, que le empieza a plantear como diciendo, nosotros en nuestra comunidad fuimos perseguidos y vamos a seguir siendo perseguidos, y la respuesta a la violencia es más violencia. Entonces le empieza a predicar a sus discípulos que lo importante sería que se armen y que aprendan a defenderse. Y el rabino cuando escucha todo ese discurso no está de acuerdo y le plantea como diciendo, no, esa no es la solución porque la violencia genera más violencia y él dice que si vos estás peleando contra alguien y te defendés de esa manera, nunca va a terminar esa escalada. Entonces también está bueno el mensaje que transmite, pero hay uno de sus discípulos que lo termina convenciendo. Esta persona incluso se juntan en un lugar y como que lo quiere seguir escuchando, es un poco más influenciable. Incluso de esta historia sale el origen del personaje que aparece en el tomo 5, que es el rabino ruso. No, el rabino, no, el cura ruso. Claro. Y después entonces, como dice, la última frase, como para cerrar esto, que es como un síntesis bastante interesante que tiene que ver con la violencia, el gato dice, aprenderás a hacer la guerra, serás cada vez más fuerte, tendrás tu ejército, tu país, como los demás pueblos. Y los que no te quieren serán cada vez más numerosos. No habrás avanzado nada. Y si vas al desierto y buscas la tumba del Malca de los Leones, no sé si la encontrarás. Es interesante que hay como diferentes como fábulas que la cuenta el Malca y está como para hacer un cierre. Ahí es donde lo que vos contás, cuando el Malca en una de sus historias cuenta que conoció a un príncipe árabe. No sé si querés contar esa historia, lo que termina pasando. Sí, él hablaba del qué es la verdad con el príncipe árabe y hablaba de la violencia.
Y cuando hablaba de la violencia, hablaba de que la violencia no eran los medios, y trataban de negociar racionalmente y terminaban 2 personas muertas, como diciendo, tú me sacaste, va uno, salta, termina muriéndose, y la otra persona, y el otro dice, te doy una vida por una vida, y el otro termina matando al jeque. No, el de la plegaria era... Eso es en el quinto cuando aparece lo del tema Ay, de los rusos. perdón. No, eso lo vamos a ver ahora. No, Perdón. esto lo de la plegaria era que va caminando en el desierto, conoce un lugar que está re bueno, es de un príncipe árabe. Se empiezan a hablar, se llevan re bien, se hacen amigos y en un momento el príncipe le dice, bueno, yo quiero que vos te quedes acá, pero para quedarte acá vas a tener que hacer algo que tiene que ver con mi religión, que es las 5 veces que tienen que rezar, hay como una persona que hace como él se llama, esa llamada para que la gente sepa cuándo es desde una torre. Entonces le dice, bueno, eso lo vas a tener que hacer vos. Y lo que termina pasando es que, bueno, el Malca no está de acuerdo y la otra persona dice, bueno, no somos amigos, yo soy tu dueño, lo tenés que hacer. Entonces lo que termina decidiendo el Malca es agarra, se arroja de ahí y se mata. Y ahí vos creías que esa historia en realidad estaba pasando y terminan, vuelven como al presente y el Malca estaba contando como esa fábula en primera persona. Tiene que ver con eso, como diciendo, bueno, una vez más la religión, el poder y se mete con todas esas cuestiones. Sí, es que en realidad este tomo fue el que más me sonó entreverado, me sonó más bien como una persona contando fábulas, y como que no lo... Fue el que tuve más dificultad para leerlo, capaz por eso no lo entendí tan bien. No, pero era eso, Eso es personal. y podemos pasar entonces al último editado por Hotel de las Ideas, que se llama Jerusalén de África. Nuevamente, ¿qué significa el título? Jerusalén del África va vinculado a lo que es, va vinculado al contexto histórico, porque a principios del siglo XX surge toda la corriente de lo que es el sionismo a causa de todas las persecuciones que hay judaicas, y esas persecuciones derivaron en varios congresos para generar un Estado de Israel. Y uno de los lugares donde se buscaba hacer el Estado de Israel era en África. Por eso sale de Jerusalén del África, porque fue uno de los lugares que se postuló. Incluso estuvo hasta la Patagonia Argentina, si vamos al caso. Sí, en un momento se conoce que está el plan, el proyecto de hacerlo en la Patagonia, porque les parece que todo ese momento de Argentina está muy poco poblada y que podrían vivir en paz, bastante alejada y sin ningún problema. Después lo terminan descartando porque consideran que la Patagonia de Argentina no tiene ningún tipo de relación con su religión y con su historia judía, como diciendo no tiene nada que ver con lo nuestro. En cambio, si vamos a Jerusalén, vamos a África, como diciendo, bueno, eso tiene que ver con con nuestra tradición y con todas esas cuestiones. Entonces el sionismo tiene que ver con eso, ¿cierto? Es un movimiento de parte de esta comunidad que son como más que nada como nacionalistas, ¿o no? Sí, más bien son nacionalistas que creen en el Estado de Israel. Hay judíos que no son sionistas, y hay judíos que no son sionistas, que son creyentes religiosos, hay judíos que no, y hay judíos que no son sionistas y que son religiosos, hay judíos no sionistas y laicos. Hay muchísimas opiniones respecto al Estado de Israel, pero no es un podcast de Estado de Israel, podemos hablar eso horas, pero No, pero por eso, justamente pero está bueno que justo acá se plantea que tiene que ver con eso, porque bueno, sí. vamos a desarrollar un poco la historia. Me parece lo importante es eso, como diciendo, bueno, dentro de esta religión hay un grupo que son nacionalistas, que tiene que ver con el sionismo, pero es un nacionalismo de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que tiene algunas cuestiones que por lo general eran todos europeos, ingleses, y son bastante que tiene que ver con el imperialismo europeo de ese momento y tiene una visión un poco negativa de algunas cuestiones del resto de los países y cómo hay que crear un Estado. Y algunos eran medios complicados en ese sentido, como diciendo, bueno, hay que tomar, o sea, tiene que ver con ese nacionalismo que termina pasando, no sé, el imperialismo europeo que se termina repartiendo África. Esta Sí, parte, sí. sí, en cierta manera también está vinculado a los ingleses por cómo termina el conflicto, porque en cierta manera se terminaron ocupando territorios franceses que se los ganaron a los ingleses y que los ingleses dijeron suyos. Sí, y algunos de los que los cuestionan a estos es como diciendo, bueno, al final terminan creando un estado, algunas personas que en realidad son de clase alta, que viven en estos países, bastante como diciendo, bueno, es acá, y como diciendo, bueno, pero al final terminan decidiendo algunas cosas como si no estuvieran tan buenas, pero bueno. Y sí, no, y también dentro de esta historia el mismo autor la hizo, si tú miras dentro de lo que es
Él mismo dice que la hizo como una historia para tratar de fomentar la tolerancia. O sea, si tú Sí, la lees, en el prólogo mismo dice, la idea de esta historia no es ideologizar nada, sino generar un ambiente de tolerancia. Me gustó bastante esa explicación. sí. Entonces podemos contar un poco de qué va la historia. ¿Cómo arranca la historia? Como siempre, aparece algún nuevo personaje. En este caso aparece un judío ruso muerto en la casa del rabino. El, el esposo de su hija había pedido unos libros que se los manden en una caja bastante importante y cuando lo abren en realidad encuentran una persona que creen que está muerta. Y acá incluso ya sea toda una disputa sobre qué hay que hacer con esa persona. Si esa persona es judía, no es judía, entonces cómo la vamos a enterrar. Si no llega a ser judía y ellos son judíos, debo decir, bueno, algunos que son más flexibles dicen, bueno, si es católico, vamos a enterrarlo con las tradiciones católicas. Los que serían más rígidos dicen como no, no nos corresponde. Y otros plantean como diciendo, bueno, pero si no lo llevamos a hacer y lo ocultamos, después nos van a perseguir y nos van a decir que estamos matando gente, tampoco está bueno. Ahí cuando aparece este personaje que habíamos nombrado al principio, que era un cabalista. Sí, Y... era un cabalista, pintor también. Lo que tiene de bueno es que cuando viene de Rusia, No, no, en la película... no, yo te digo, Sí. el cabalista era el viejo que estaba re loco y el gato lo critica. Viste que en un momento el Ah, cabalista sí. como dice, bueno, en realidad lo que hay que hacer acá, el chabón en realidad se había quedado ciego y va a ser importante porque después va a cuestionar lo que tiene que ver con la religión de los árabes y de los judíos, con la importancia de la imagen y si hay que hacer pinturas, esculturas y lo que sea. Bueno, y esta persona dice que es una persona bastante grande, que es cabalista, que tiene esa formación, y como se quedó ciego, entonces se hizo más rígido y como que quiere cumplir las cosas al pie de la letra. Acá lo que hace el gato lo cuestiona y le dice como diciendo, bueno, esto debería ser como por ejemplo, si vos rendís para hacer esto, te tendrán que volver a evaluar cada 10 años y ver si realmente estás bien de la cabeza, porque no puede ser que tengas este título cuando, no sé, lo rendiste en tal año y tú vivís 30 años más, 50 años más y no estás bien y tenés una influencia en una comunidad porque sos respetado, pero en realidad es cualquiera. Entonces está bueno lo que plantea. No, yo lo que te decía entonces, después que pasa esa situación, este ruso se despierta, al final era también judío, pero tiene que ver con la Unión Soviética de ese momento. Habla, Y sí, en la película se detalla más todo el tema de los pogromos, que es la situación que estaba pasando en Europa del Norte, que básicamente en Europa del Norte a toda la... Va, también pasó en Argentina en 1870. Toda persona que fuera ascendente judía, básicamente le quemaban los pueblos, los mataban. Por eso hubo mucha migración así de lo que sería del norte de Europa hacia otros países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Europa. Por eso también, en cierta manera, es como llega el otro está tratando de escapar de que no lo maten. sí, y una de las cosas que plantea una cosa de las que plantea cuando llega y al final, bueno, terminan yendo a una casa de una gente que era también rusos y eran famosos, eran gente que tenía mucha plata y terminan siendo como traductor porque sabe hablar el idioma de ellos y lo comparten. Entonces, bueno, le empieza como a hacer explicación de quién es esta persona. Y este ruso hace toda una explicación que es interesante primero con la revolución rusa, que hace todo un análisis, una crítica a la revolución rusa, como diciendo, bueno, va a ser atea, va a tratar de arreglar un par de cuestiones que según la revolución iban por ese lado, que es el culto a la personalidad, la importancia del Estado y todas esas cosas. Y él dice que en realidad en ese momento, antes de la revolución, él era un pintor y le interesaba el arte y después de la revolución como le dijeron, no, hay algunas cosas que son más importantes que tienen que ver con la Unión Soviética y la industrialización del país y el arte sería algo secundario. Entonces por un lado también tiene ese lugar como de exclusión, como diciendo, no estoy tan de acuerdo con lo que está pasando y bueno, incluso plantea, tiene como una carta, unos mapas secretos, que por eso se llama Jerusalén de África, que ahí en ese servicio de inteligencia de la Unión Soviética tienen como diferentes lugares a donde mandarían estos judíos porque le están como molestando y no los quieren. Entonces plantean al principio lo querían mandar a Siberia, pero le parece que está muy cercano. Después los quieren como expulsar a algún otro lugar, pero esa expulsión es como vamos a tratar de relocalizarlo para que no parezca que estamos expulsando población. Y en una de las cosas dice que los quieren mandar a Etiopía, como diciendo, bueno, hay un Jerusalén, Sí, una ciudad de Etiopía, que esa ciudad tiene algunas características, que estos judíos serían de origen los, africano. sí, los hijos del rey Salomón y la reina del Saba, eso está, hay mucha, ¿cómo se dice? Bibliografía judía que habla de eso.
como que serían los africanos. En la actualidad todos esos viven en Israel, fueron expulsados de Israel mismo, fueron expulsados de Etiopía y se los llevaron todos los aviones a Israel directamente por el tema de la guerra. Bien, me parece que está bueno eso, lo que plantea, y diciendo, bueno, y al final lo que termina pasando, bueno, el pintor en un momento decide hacer un retrato de la hija, el rabino está de acuerdo con esto, como diciendo, bueno, ya que no tengo a mi hija más en mi casa porque está casada y vive en otra casa, quiero tener un retrato de ella porque la quiero mucho. Es más, es flexible. Pero, Sí, sí, y hay todo el dilema de las imágenes, de si son imágenes que alaban a Dios o no, también se genera un dilema ahí, pero está, sí, no, cortito. no, pues está bueno que plantea eso, como el esposo de su hija, como diciendo, no, recordá el segundo mandamiento que habla sobre la importancia de Dios y las imágenes y que no podemos hacer eso y está acá. Y después incluso en un momento te tiran cuántos mandamientos y cuántas leyes que cumplir. Y acá, o en otro momento también en un momento dice como diciendo, bueno, yo me gusta pescar, pero no puedo comer frutos del mar. Y una vez más es como diciendo, bueno, a ese como que no termina cumpliendo todas las reglas porque, bueno, al vivir no en una comunidad como en una ciudad con todas las comodidades, él termina transitando algunas cosas excepcionales y termina diciendo, bueno, yo sigo creyendo en Dios, pero acá tengo que hacer otra cosa. Entonces, bueno, muchas veces a lo largo de estas historias vemos como el rabino, muchas de estas reglas, sabiendo cuáles son, no las cumple o las transgrede por algo más importante. Sí, sí, sí. O incluso las cuestiona y si las cumple, las cumple cuestionando. Sí. Y después entonces lo que pasa acá es, esto es un road trip, ¿cierto? Lo que es como un viaje que van a hacer en un auto que es como tipo, es un auto parecería como de guerra por las características que tiene y se junta el judío ruso, el otro compañero que también es ruso y tiene la plata, que va a ser el que va a poner la plata para la expedición, va el rabino, va el gato y después se cruzan con este árabe que lo habían visto, que el que tenía el burro, también lo invitan para ir. Y se quería sumar el esposo de la hija del rabino. Y la hija no está de acuerdo, como diciendo, no, en realidad vos no vas a ir acá porque va a estar lleno de mujeres y como que desconfía un poco de él. Pero como diciendo, esto va a ser cualquier cosa. Una vez más que están ahí, aparece un símbolo que creo que está bueno, que es lo de la bandera. No sé si la querés explicar, la bandera que utilizan como para hacer esa expedición. Utilizan, no recuerdo bien de qué era, pero sabía que estaba vinculada a lo que es el Estado judío en un inicio. Incluso lleva la estrella de David, que es el símbolo del judaísmo, las dos águilas que tenían sentido de Rusia. Claro, según ellos lo que hacen es, dicen, bueno, vamos a hacer una bandera que va a ser del Imperio Ruso, que son las águilas, y le ponen en el medio una estrella de David. Entonces de esa manera es como un viaje ruso-judío, es como para mezclar a las dos cosas y como diciendo, bueno, me parece de esa manera nos integramos. Una vez más, todas estas historias siempre hablan de la integración y como diciendo, bueno, somos amigos, tenemos cosas en común, pensemos en las cosas que tenemos en común. Lo que termina pasando acá es como va a pasar que van a conocer a una población nómade en el desierto, porque bueno, el gato en un momento sale a la noche y lo pica un alacrán, creo que es cierto que era un alacrán, y bueno, que termina, parece que se va a morir. Entonces este árabe le dice, bueno, acá hay un pueblo, en realidad son árabes, son muy fanáticos religiosos y bastante estrictos, pero conozco a esta gente y tal vez le pueden ayudar. Terminan yendo y no están tan de acuerdo con eso y le dicen, bueno, tratemos de hablar de religión porque se va a tornar todo mal. Le salvan la vida al gato y ¿qué termina pasando? Y son, Sí, y son ellos los que empiezan a hablar de religión, porque como por lo que tengo entendido, tipo, ellos trataron de evitar el tema y ellos empezaron a hablar de religión a ver quién tenía la razón, quién tenía la razón, quién tenía la razón, y terminaron yéndose a la violencia. Es como una analogía de tipo del cómo los fanatismos religiosos terminan en violencia, sí, porque en en cierta realidad manera. ah, hay como diferentes cosas. Primero lo que hace el rabino que no se da cuenta, le dice a Solimán, que sería como el representante de la religión Manes, que le salva la vida, que también es médico, a este gato. Dice, bueno, como mi gato no tiene nombre, acá nos enteramos que nunca le habían puesto un nombre al gato, le voy a poner Solimán. Y esta persona se enoja bastante y dice, no, yo en realidad tengo el nombre de un profeta bastante importante y es una deshonra. Dice, si vos querés realmente agradecerme, te tendrás que convertir a mi religión. Y ahí es cuando el rabino le dice como diciendo, bueno, en realidad tenemos al mismo Dios. Y como diciendo, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, y el Solimán no está de acuerdo y le dice, sí, es lo que vos querés, pero tu Dios
y el mío son diferentes. Entonces está bueno como una vez más hay como esas cuestiones. Después a la noche terminan comiendo, se juntan, aparece una vez más lo del tema de la idolatría. Este pintor le termina haciendo una pintura al jeque príncipe árabe y el resto, y esta comunidad religiosa, más que nada este líder, le dice como diciendo esto es idolatría, esto está mal, no podemos hacer pinturas, no podemos hacer cosas. Una vez más, te hace como ese análisis como diciendo, fíjate, para la judía piensan eso y los árabes piensan exactamente lo mismo de eso. Pero bueno, al final el jeque termina aceptando y diciendo como, bueno, es una pintura, me parece que está bueno para que recuerden mis sucesores y sepan quién fui. Y lo de última no es tan importante como diciendo, bueno, de última, esto no da sombra, como una escultura se puede hacer, no sería idolatría. No están tan de acuerdo. El famoso judío, el que tenía plata, lo que termina haciendo es empieza a tomar alcohol, una de las prohibiciones, una vez más, de los árabes y otra vez más del tema de la religión. Y lo que termina pasando es que terminan como, ahí sí se enfrentan y empiezan a hablar de religión y termina todo mal, que era lo que había contado hace un rato Ronil, ¿cierto? ¿Cómo termina toda esta disputa? Terminan básicamente el que era el ruso que estaba en la iglesia, termina muerto. Y después terminan matando a un árabe también, como que terminan los dos muertos por eso. Y después termina, cuando se están yendo, el gato empieza a rayar la Ah, imagen sí. del jeque, como diciendo, esto está mal, y rayando la imagen. Sí, está bastante bueno. Después otra cosa digo que había notado que estaba buena era que al principio el rabino, como no conoce toda esta parte de África, va con un manual, con una guía de viaje que es de Andrés Citroën. Y es bastante cuestionado por el árabe como diciendo, che, me parece que lo que está leyendo no está bueno y es bastante como discriminador con todas estas culturas. Al principio al rabino le parece que la única manera de entender y conocer el mundo es a través de la lectura, y entonces como que lo deja. Hasta que en un momento se da cuenta que cuando empiezan a conocer diferentes comunidades, que no son la mayoría, son de otras religiones o ven otras cosas, se dan cuenta que la gente son personas y se llevan bien, entonces en un momento cuando este libro lo termina dejando de lado. Sí, también hay otra parte de la historia, es cuando el ruso que queda vivo, se va a un pueblo, a otro pueblo nómade, y termina conociendo a una chiquilina de raza negra, se termina enamorando y se termina casando con ella. Una vez más, ella no era judía y le plantea como diciendo, bueno, queremos que nos cases vos. Y él dice, no, no puedo, bueno, convertila, no podemos, tenés que estudiar un montón. Y después al final termina como cediendo, como diciendo, bueno, lo importante acá de todos estos mandamientos, estas cosas que tenés que saber es ser buena persona y ya fue y lo termina como Hay que aceptando. respetar. Sí, incluso esta historia en la película se desarrolla más. Hay una parte al final en la que llegan a lo que sería Etiopía, en la que no aparece en el cómic. O sea, es el fin del cómic No, pues en el fin de la historia, entonces vos decís, están buscando este y lugar, te muestran que cuenta que sí, llegan, no digo, en un momento llegan a un lugar que se llama una ciudad que se llama Asmara, que conocen judíos de Eritrea, que serían negros convertidos al judaísmo. Entonces ya empiezan a ver que hay judíos negros, pero bueno, no nacieron siendo judíos que se convirtieron. Entonces como diciendo, bueno, ya estamos más cerca de eso que supuestamente según la Unión Soviética existe, que son negros que bueno, que abrazaron la religión judía desde siempre y que nunca fueron esclavos y que vivieron como una vida diferente, entonces casi como un paraíso y que supuestamente ese lugar no existe. Siguen avanzando, van cruzando los diferentes países. Antes de llegar al final, como decía Ronit, que lo encuentran y le pasa algo, se cruzan con Tintín. No sé si te acordás de eso. no, no me acuerdo. Fíjate, la página 117 están en el Congo. Entonces agarra el autor y utilizan toda esa página. Conocen a un rubio reportero que es Tintín y a un perrito blanco que es Milú. Y tienen todo como una discusión y es como aprovecha Far para pegarle al autor original a Ergué y lo hace re mierda. Porque Tintín ahí es como recontra racista, como diciendo, che, yo soy blanco y les voy a explicar cómo funciona el mundo. A cada rato tiene una actitud paternalista y los recontra sobra. Y después Qué genial. incluso el gato habla con el perro y le quiere explicar algo y dice, no, es un boludo el perro y como que lo critica y dice como, en realidad mi luz es un tarado. Y después está bueno porque si vos leíste Tintín en el Congo, lo que hace en esa página resume toda esa historia y todo lo que le han cuestionado a esa historia que es bastante
pro-colonialista y bastante racista, en esa página la sintetiza re bien, como por ejemplo, en un momento él agarra un arma y empieza a matar animales como es un sacado, que es algo que pasa en la historieta, que es en un clave como un público juvenil, infantil, él agarra y anda por la selva matando animales, monos, como si nada, y es como que no hay ningún tipo de cuestionamiento, porque bueno, en ese momento todavía la cuestión ecologista y todas esas cuestiones tal vez no estaban tan presentes. Lo que sí está bastante complicado es la cuestión colonialista, como siendo, bueno, y por lo que tiene que ver con la historia del Congo belga, que es bastante complicado, que tiene que ver con un rey, que le destruyeron a ese país, a esas comunidades, los tenían a todos como esclavizados, cualquier falta que cometías te cortaban una mano, hay fotografías sobre eso, entonces como re complicado. Pero está bueno que en esa página nunca dicen que es Tintín, pero claramente es Tintín, porque bueno, dice todas las características de él y bueno, después avanzan y bueno, en un momento se empieza a complicar el camino, cada vez más difícil, más difícil, más difícil, y ellos como son más grandes se quedan y el ruso pintor y su esposa terminan avanzando y llegan a esta ciudad. ¿Qué problema tienen, tío, cuando llegaron a este paraíso? Ahí Perdón. llegan con el gato de acompañante y cuando el gato empieza a hablar lo toman como una idolatría. Sí. Y básicamente ahí empieza todo un dilema y un cuestionamiento de qué es ser judío y cómo es ser 100% judío. Sí, Empieza todo un... Sí, está bueno que un- incluso ellos son negros y son judíos y están como en un palacio, en una ciudad como súper copada y como que en realidad existe, pero cuando los ven dice, primero vos, esta mujer no es judía y nos damos cuenta y vos sos blanco y los judíos no son blancos. Entonces está bueno como retoma la cuestión de estos judíos de Europa occidental que siempre veían a los judíos de Europa oriental o los africanos como diciendo en realidad como no sos blanquito, en realidad no sos judío. Acá está bueno que hace como la cuestión como inversa y es eso, esta población no los reconoce y dice, no, vos en realidad es mentira, si vos sos blanco, no hay judíos blancos. Y de esa manera lo que terminan haciendo, bueno, se van bastante decepcionados y deciden como para hacer un cierre, como diciendo, bueno, le vamos a contar al rabino, así que conocimos este lugar. Y él decide que no. Dice, el ruso termina diciendo una frase que dice, contar las cosas como son no es mi trabajo. Porque una de las cosas que carga en toda esta historieta es que al ser un artista se habla bastante de eso. Al igual que el Malca de los Leones, hablaba sobre el tema de ser nómada y contar historias y fábulas que son verdades o no, que lo importante es el mensaje. Esta persona acá una vez más utiliza como el arte como vehículo para contar estas cuestiones. Entonces está bueno el cierre que le dan. Yo no sé si querías contar algo más. No, no, sobre esta historia no, me parece que si querés podemos ir hacia la película. La película fue hecha en el año 2011. Por el mismo Far fue el escritor, director y productor, así que básicamente la hizo él mismo de su propia historia. Adapta los tomos 1, 2 y 5 y está bastante buena porque te muestra la parte de tolerancia y la parte de cuestionamiento que estamos viendo. O sea, no habla de la parte de París, pero yo calculo que lo hizo adrede porque quiso mostrarlo. Me pareció muy orgánica la animación, la unión de las historias, como que en realidad no te das cuenta que son tomos diferentes, a no ser que tú lo hayas leído previamente. Bien, pero por eso. Dirección, sí. No, no, te iba a preguntar como diciendo, bueno, la adaptación a vos te parece que como que comparte la esencia de esta historieta y como que está buena, es recomendable. Sí, sí, o sea, me parece muy recomendable. La verdad me sorprendió. O sea, yo no sabía que existía esta película. Si no lo hubiera, probablemente lo hubiera visto antes. La verdad, la obra me enteré gracias a los Cinder el año pasado para que vean que sirven para algo. Sí, Yo me enteré que existía y dije, pa, qué buena que está. Y fui y me compré los. Qué interesante que está la premisa. Me la compré y me la devoré. Me encantó. Incluso después de ahí me enteré que había una película y fue tipo, ah, hay película también, opa. Y fue tipo, muy interesante eso. perfecto. Yo no sé si querés decir algo más, si no vamos haciendo un cierre, qué nos pareció esta historia, si la recomendamos a la gente. No, no. Bien, entonces como para ir cerrando, esto fue, tratamos de hacer como una recapitulación. Claramente si leíste la historieta tiene más sentido, pues si no te la
spoileamos bastante, tratamos de no meternos mucho en la historia, pero nos parecía que tenía un montón de aspectos que tenía que ver con la cultura de estas tres religiones monoteístas y en esa zona que tiene que ver con África y todo un montón de disputas a principios del siglo XX. Nos parecía que estaba bueno poder analizarla y verla de ese lado, como diciendo, bueno, una vez más, el autor utiliza y explica y enseña un montón de cosas a través de esta ficción. En ningún momento es pesado, cuando vos la lees el dibujo es una línea descuidada, pero el color es súper intenso y está bueno. Te lleva a la historia. Una de las cosas que tiene que hay como 6 viñetas por página y como que es bastante como ordenado en eso y todos los álbumes son iguales, ¿cierto? Hay 6 viñetas por páginas iguales. En No hay todo, un chorro de texto gigante para leer, sí, al que no le gusta todas leer estas mucha cosas que cosa fuimos, pegada. piensen que todas estas cosas que fuimos hablando es como diciendo, bueno, en 5 álbumes y que lo vas viendo de a poco, en ningún momento es como súper denso, nunca hay una bajada de línea. Cuando cuestiona las religiones, las cuestiona todas, nunca se queda con como diciendo, bueno, esta es la posta, pero me parece que va metiendo un montón de información que está buena. Sí, incluso Sí, cuando habla de judaísmo es por conocimiento de causa, no es que tipo está tipo, soy judío y hablo de judaísmo y el judaísmo como la mejor. Cuestión absolutamente. Me parece que es interesante eso, tiene mensajes muy interesantes. A pesar de ser judío o no judío, eso queda relegado a un segundo plano. sí, son unas historietas que tienen que ver con mucho humor, hay aventura, hay intrigas, hay un montón de cosas que me parece que está bueno en el género. Y después, bueno, tenés todo este contexto que te ayuda y te lo va explicando, ¿cierto? El gato termina muchas veces como preguntando cosas o explicándola, diciendo, bueno, tal vez hay gente que no conoce esto y te las explican. Y nunca es como una bajada muy pedagógica, didáctica, así como aleccionadora, pero creo que está bueno. Así que creo que sí, lo recomendamos. Tal vez el primer álbum es el más Sí. diferente a todos, donde aparece como demasiada tal vez información, como que te quiere tirar todo. Y después, y es bastante personaje principal el gato que cuestiona la religión. A partir del segundo álbum cambia eso cuando pierde su voz. Y él es como más que nada como un espectador de la vida, de lo que está pasando. Y me parece que como que se relaja un poco, me parece far y le encuentra el sentido. Va por un lado como siendo, bueno, un poco más relajado en la cantidad de cosas que te quería contar, pero bueno, es el primer álbum que tenía que construir todo ese mundo, me parece. Sí, incluso va avanzando más. Yo ya he leído algún spoiler que no voy a tirar, pero va avanzando lo que son los ritos judíos. O sea, no solo en lo que es bar mitzvah y casamiento, hay más, los cuales no voy a seguir contando porque si no voy a tener tremendo spoiler de lo que se viene. Así que esto fue El Rabino, El Gato del Rabino por John Farr, editado por Hotel de las Ideas. Tratamos de hacer un análisis del contexto judío histórico, aprovechando que tenemos a nuestro integrante que sabe sobre esto, porque es parte de su religión. Me parecía que estaba bueno eso. Me parece que ayuda. Y como hemos hablado en otros programas, me parece que las historietas también sirven para eso, para transmitir mensajes positivos, para conocer otras culturas. Y es la mejor manera de pelear contra los prejuicios. Porque por lo general los prejuicios o el odio o la xenofobia muchas veces viene del desconocimiento y la ignorancia. Y si te pones y tenés un poco de voluntad, podés conocer estas culturas. Es interesante que en ningún momento él habla de las tres religiones principales monoteístas de la zona. En ningún momento dice cuál es mejor que la otra. Se trata de como cuestionar toda. Tal vez le pega más al judaísmo por una cuestión obvia de que como el gato es judío y vive en ese pueblo, entonces como que hay como más participación. Entonces bueno, aprovecha como para equilibrar eso. Pero parece que es súper recomendable. La, la, la película incluso, bueno, está en francés subtitulada, pero la pueden encontrar No, están. en Si la buscas YouTube en en YouTube latino. está latino, en latino, en latino. Sí, porque en El este que momento como que no estaría en ninguna plataforma digital legal, pero la puedes encontrar en YouTube en latino, en buena calidad. Este que también está buena, como diciendo, bueno, a ver qué onda esto. El autor es súper recomendado, me parece que re arpa y siempre está bueno que editoriales argentinas de historieta publiquen material europeo. Hay un montón de cosas interesantes. Y estas cosas, si sí, a vos te interesa leer una historieta que es como de aventura, de humor, pero también te mete un montón de cuestiones históricas, me parece que garpa un montón y sí, la me, recomendamos. Sí, sí, me parece a mí una muy buena jugada de no estar solo publicando manga, anime y cómic americano, tipo es algo muy diferente, algo que tipo cómic franco-belga sacando Merci y los Pitufos, no hay mucha más Merci y los Pitufos y Sad y Utopía, no hay mucho más cosas, me parece una buena entrada de algo diferente, algo que tipo está vinculado a otras cosas que no tienen que ver con
algo infantil o algo muy adulto. Esto un adolescente o un niño lo puede leer tranquilamente, un adulto le puede buscar otra óptica. Me parece como que es algo diferente. Sí, así que nuevamente lo recomendamos. Espero que les haya gustado este programa. Esto fue el Sucucho Comiquero y el análisis a El Gato del Rabino, álbumes 1 al 5. Gracias, gente, por habernos escuchado. Nos vemos la próxima. Saludos. Eso. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.